Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de LSU Podcast. La verdad es que estoy muy feliz de que podamos estar aquí nuevamente, reunirnos en este espacio de conversación y muy emocionada porque en este capítulo se vienen muchas sorpresas e invitados importantes. Así que acompáñenos. El tema que vamos a tratar en el capítulo de hoy día es súper importante y habla acerca de los roles sociales. También sabemos que estamos en el mes importante porque pasó el Día de la Mamá, el Día del Alumno y queremos tratar un poco más, profundizar estos dos roles que son bastante importantes. Podemos darnos cuenta que estos dos roles antes se veían de diferentes formas, pues el rol del estudiante ahora se ha visto cambiado, afectado, pues con esto de la cuarentena, la pandemia mundial, hemos tenido que estar desde la casa estudiando frente a una cámara. Entonces hemos visto también que el rol de la mamá con el del estudiante se ha juntado en esta cuarentena y para poder hablar sobre esto tenemos unos invitados súper importantes, especiales. Frente a mí tengo a la señora Sandra Torres, que es mamá y apoderada de nuestro establecimiento. A su lado a la señorita Fernanda Torres, que es alumna, nuestras compañeras del liceo. Y frente a mí tengo a don Mario Pineda, que es el encargado de la unidad de convivencia escolar. Y con estos invitados vamos a ir desarrollando un poquitito la conversación y que nos vayan contando un poco sobre su punto de vista de este tema. Para poder empezar a hablar sobre este tema, tenemos que saber la definición. Así es que me gustaría hacerle la primera pregunta y que nos explique un poco el concepto acerca de esto para que lo podamos entender. ¿Qué es lo que son los roles sociales? ¿Cómo es su convivencia? Para partir, muchas gracias por permitirme estar hoy día con ustedes acá. Y al responder tu pregunta, mira, lo que dice la sociología es que los roles sociales son las conductas o los patrones que tiene un individuo frente a la sociedad. Esto no es fijo, esto muta, porque tenemos que tener presente que al principio podemos ser niños, adultos, alumnos, ¿cierto? Podemos ser unos trabajadores, mamás, ¿cierto? Hijas. Entonces va mutando esto, pero todos llegan a un punto en común, que para uno estar dentro de la sociedad tiene que haber el respeto. Tiene que estar, ¿cierto?, la convivencia. Y es ahí donde aportamos nosotros desde el colegio con la convivencia escolar. ¿Para qué? Para formar individuos, ¿cierto?, que se comporten ante la sociedad y que puedan cumplir un rol que la sociedad espera de ellos, ¿cierto? Un trato respetuoso, trabajar con las demás personas en grupo y no faltar a las normas que ya están previamente establecidas. Ahora, sabiendo un poquitito más la definición de qué son los roles sociales, que le agradezco mucho que no haya podido explicar, me gustaría saber desde su punto de vista el rol de mamá. ¿Cómo se siente con el rol de mamá? Hola, buenas tardes. Primeramente quiero agradecerles por esta invitación. Estoy un poquito nerviosa porque no tengo la costumbre de estar frente a las cámaras, pero como la pregunta que tú me haces como rol de mamá, me siento feliz porque creo que hasta el momento lo he sabido desempeñar bien. Fernanda, ¿qué opinas acerca de lo que dice tu mamá? De que ¿tú crees que es eso, es así? ¿Cómo te sientes con eso? En primer lugar, también te damos las gracias por pertenecer igual y participar en este podcast. Y yo digo que sí, el rol que cumple mi madre es maravilloso, ya que es un rol muy importante y no todo a lo mejor lo podemos sobrellevar, esta carga tan emocional, tan espontánea que muchas veces tienes que cumplir. Y muchas veces tienen que cumplir tanto laboralmente como siendo madre, estar con sus hijos en tiempos completos. Sabemos también que con esto de la pandemia mundial, de las cuarentenas, hemos tenido que tomar otro nuevo método para poder estudiar, seguir estudiando. Y ahí es donde entra el rol del estudiante. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes tú con el rol de estudiante, siendo estudiante desde el hogar? Mira, en primer lugar, uno como estudiante al principio le costó mucho adaptarse. Son nuevos cambios donde uno tiene que ya no estar presente a lo mejor con tu profesor,
estar con tus compañeros el día a día en clases presencial. Y ahora este nuevo método es todo tan distinto porque los primeros meses, desde mi punto de vista, me estresé, pasé por una serie de escalas emocionales y al mismo tiempo fue todo muy fuerte, muy abrumador, pero luego ya uno con el tiempo, con el pasado de los meses, uno ya empieza como a entrar en confianza detrás de esta pantalla y se coloca a hacer como todo más espontáneo con tus profesores, con tus compañeros, pero aún así uno siempre extraña su aula. Claro, toda la razón. ¿Y el rol de mamá ha entrado en eso? O sea, como tú has tenido a tu mamá así como ayudándote, diciéndote, sí, hagamos esto, otro. ¿Qué tal con eso? Mira, mi mamá sí me ha apoyado muchísimo, me ha dado a lo mejor ese incentivo de decir, hija, no, tú dale, las clases son importantes, a lo mejor te puedes estar cansando, pero tú tienes que seguir adelante, a lo mejor te va a costar un poquito al principio, pero todo es muy... esa conexión que tengo con mi mamá es como que me da esa chispita de felicidad para poder seguir. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo eso! La verdad. Que yo las veo y sí siento que tienen como esa conexión de madre e hija y es muy bonito, de verdad. Es muy bonito ver eso. La relación con mi hija, con Fernanda, yo creo que más de madre e hija también somos amigas. Y eso ella también me lo comenta porque muy pocas veces ella dice que su compañera de repente le dicen me gustaría tener esa comunicación que tú tienes con tu mamá. Y igual me da como la confianza porque creo que antiguamente no había esa confianza de los hijos con los padres. Y uno con el tiempo va aprendiendo a ser madre. Porque uno no nace con una introducción que te enseñan a ser madre. Claro, lo mismo que decía Fernanda. Claro, entonces pasa que uno va aprendiendo de la experiencia. Y yo la verdad, para haber sido madre tan joven, he tratado de darle lo mejor a mis hijos, cosa que a lo mejor conmigo no lo hicieron. Y siempre, como dice mi hija, ella en este momento de pandemia le ha tocado pasar por altos y bajos. Y uno como madre siempre tiene que estar ahí atrás de su hijo apoyándolo. Y eso yo creo que a ella le ha dado como la confianza o se siente segura porque sabe que siempre está su madre respaldándolo. Exactamente. A mí eso es lo que usted decía, a mí con mi mamá también me pasa lo mismo y yo siento que con varios otros padres les pasa igual, que no les dieron lo que nos están dando ahora. Entonces... quiero para ti lo que no me dieron a mí. Uh-huh. Y eso es muy bonito porque se ve que sale del corazón, son nuestros papás. Exacto. Y también me llamó la atención eso que dijo que son amigas. Sí. Me gustaría saber cómo lo hace con eso de los límites, las limitaciones. Bueno, ella sabe que yo siempre le digo, somos amigas, pero también está el respeto. Entonces, ella, por ejemplo... sabe, por ejemplo, si ella quiere, no sé, a lo mejor salir de repente a compartir algo, ella sabe que tiene sus límites, por ejemplo, de cuando los papás le dicen, ya sabes que tienes tu horario y ella lo cumple y eso significa que ahí hay una responsabilidad tanto de parte de ella y la confianza que también le refleja a uno, porque por alguno le está dando la confianza para que ella pueda salir. Claro. ¿Y tú qué opinas acerca de eso, de lo que dice tu mamá de hasta un cierto límite, pero somos súper amigas? Mira, la relación, como decía mi mamá, de hija y madre y de amiga al mismo tiempo, ella desde un principio me decía y me sigue diciendo que hay confianza, pero también hay límites. Por ejemplo, comúnmente uno trata a su amiga a lo mejor con apodos, que a lo mejor sale alguna palabra, y acá tú tienes esa confianza del poder contar, que a lo mejor contarles tus cosas personales, y sabemos que en el mismo caso no nos van a juzgar como muchas veces nos juzga la sociedad. Entonces ella, por ejemplo, con el tema de los permisos y todo, claro, ella me coloca límites en los cuales si yo para seguir teniendo su confianza también uno los tiene que cumplir, porque si tus papás te dan una parte de libertad y tú no la cumples, también les va a dar a lo mejor el miedo de que algo te pase. Don Mario, siguiendo con este tema de los roles,
Sabemos también que no es solamente rol mamá, rol estudiante o hija. Me gustaría saber también un poquitito de usted e invitarlo que se nos una a la conversación y que nos cuente un poquitito sobre el rol de papá, el rol de padre. Mira, yo soy papá hace 1 año, 1 mes, así que estoy experimentando recién, me queda un largo camino. Y es entretenido y complejo a la misma vez, pues. O sea, todos estábamos preparados antes a las clases presenciales, ¿cierto? Una vida entre comillas normal. Y esto de la pandemia trajo la complejidad de que existe ahora el multirol. O sea, uno es papá, pero también es trabajador. O sea, en el caso mío yo soy el encargado de la unidad de convivencia escolar, entonces tengo que ver mi trabajo en los mismos momentos que de repente tengo que ser papá. Como se está trabajando desde la casa, mi señora también trabaja, mi hija hay que cuidarla, entonces hay ocasiones que es complejo llegar a un equilibrio en qué rol estamos. Pero es algo entretenido, algo que hay que ir superando, adaptándose. Y lo más importante, como hablaba en ella, de que está cierto el rol de la mamá, el rol de la hija, el rol de la amiga, no transgredir cierto algunas normas para que esos roles se mantengan. Y ahí es lo complejo de la vida y es lo entretenido para decir esto. O sea, para mí ha sido muy bonito ser papá, increíble trabajar acá en este colegio, pero sí en algunas ocasiones es un poco complejo a llegar a un equilibrio entre ambas labores, que son las dos importantes, ya que nosotros somos los modelos para nuestros estudiantes y ahora como rol de papás el modelo para mi hija. O sea, eso es como, ahí me veo, ¿a dónde voy? Para acá, para Sí. allá. ¿Cómo organizo mi tiempo? Porque de repente son niños, no es como los adultos que me dicen, no, en la mañana trabajo, en la tarde puedo estar contigo, sino que acá ella se vuelve dependiente de uno y, no sé, acá mis colegas me han visto que de repente estoy en los consejos con la Emilia, que se llama mi hija, a un lado en clase, y contestando, de repente en reuniones, y es lo entretenido, o sea, uno se queda con las partes positivas de lo que está sucediendo y lo negativo es como de aprendizaje para nuestro futuro. Entonces yo como que entiendo mucho el rol de ustedes de mamá, amiga, ¿cierto? Hija, y es un agrado estar con personas como ella que puedan tener esos roles, ya que en algunas familias el rol de papá e hijo es muy marcado y no son amigos. O sea, yo soy tu papá, tú eres mi hijo, el papá manda, el hijo obedece. Y cuando son un poco más amigos, se puede llevar cierto a este rol que entre ellos dos forman un nuevo rol como un rol de familia. Y ahí se conversan las cosas, ¿cierto? Se llegan a acuerdos y hacen que las relaciones crezcan, po. Y ese es el rol de la convivencia escolar o de la convivencia familiar, de que ese rol crezca, ¿cierto? Nos tratemos con respeto, lleguemos a acuerdos y sigamos un camino donde todos seamos felices. Me di cuenta también que lo que mencionaba cuando, por ejemplo, estaba en consejos con los colegas, tenía a la hija aquí al ladito. ¿Le ha costado mucho adaptarse a esta nueva situación? Mira, hay días que no cuesta, pero hay otros días que como que uno tiene muchas actividades que hacer por el colegio y la hija está muy demandante, entonces cuesta. Yo cuento con una red de apoyo grande que está mi señora y están mis papás en la casa la mayor parte del tiempo, entonces uno se puede apoyar, pero los días que no hay esa red de apoyo es complejo. En el caso nosotros no hemos querido tener nana para la Emilia por el tema de la pandemia porque no sabemos en qué condiciones va a llegar la otra persona y no la queremos exponer a un peligro más grande. Entonces, como te digo, hay días que es más fácil y hay otros días que son más complejos, llegar como un equilibrio. Soy papá pero tengo que trabajar y si no trabajo no hay para pañales, entonces es difícil llegar a un punto de equilibrio entre ambas partes. Y ahí es donde entra el multirol, como decía usted. Ahora que hemos hablado acerca de los roles sociales, me gustaría saber qué son las cosas buenas que les ha traído esta cuarentena, de esta pandemia mundial. ¿Qué son las cosas buenas? ¿Qué podemos rescatar, las cosas buenas de esto? Bueno, mi rol como madre, el tema de la pandemia me ha servido para estar más tiempo con mis hijos en casa. Poder compartir a lo mejor más con ellos más tiempo y al mismo tiempo me siento contenta porque he podido compartir también de las clases online con Fernanda. A lo mejor también, como fui madre joven, también a lo mejor me postergué de no haber a lo mejor quizás terminado los estudios o una carrera y siempre con el miedo de que no iba a ser capaz.
pero ahora acá con mi hija hemos compartido las clases y siento que no, o sea, yo digo, no, soy capaz, yo creo que sí voy a salir con sacar, no sé, quizá a lo mejor una carrera o algo, porque se me ha dado como más fácil. Me gustan las clases de historia, matemática, que era, pero un cero en matemática. He ido aprendiendo bastante también y eso se agradece. Yo le digo a la Fer, me gusta, de repente incluso yo le pido, sácate los audífonos para yo también poder escuchar la clase y aprender un poquito. Y eso, bueno, en la parte de anécdota, sí, bueno. Y Feña, ¿tú qué opinas de eso? De lo que decía tu mamá y también cuáles son las cualidades buenas que tú crees que tiene esta cuarentena. Claro. Bueno, lo principal y lo más bonito de todo es que puedo estar compartiendo más tiempo con mi mamá, ya que antes teníamos una jornada, por así decirlo, extensa de repente de 8:30, 5:30 de la tarde, donde muchas veces uno llegaba a estudiar, a bañarse y a acostarse prácticamente, y apenas uno participaba a lo mejor en una conversación familiar en conjunto, teniendo a mi hermano lejos también, estudiando afuera, y ahora es como todo más conectado, más familiarizado, porque estoy cerca de mi mamá, estoy cerca de mi hermano, puedo, no sé, compartir un desayuno junto, un almuerzo, una once, y como decía mi mamá, el tema de las clases, muchas veces, como la anécdota que decía, que estamos tomando desayuno y me dice, oye, pero sácate los audífonos que quiero escuchar la clase. Y yo como que, bueno, entonces me lo saco y estudiamos todos juntos. Y a ella igual le gusta mucho el tema de estar ahí aprendiendo, apoyándome, como decía anteriormente, pero es como siempre ahí conmigo y tratando de también darme ánimo. Ay, qué lindo eso. Qué bonito. Y a usted, don Mario Pineda, ¿rescata algo de lo que están diciendo ellas dos? ¿O que nos cuenta alguna anécdota de qué rescata de esta cuarentena? ¿Cosas buenas? Yo comparto plenamente con ellos. O sea, para mí la cuarentena, aparte de ser como a la mayoría de las personas el estresor de poder enfermarse, ¿cierto?, de contagiarse con COVID, yo rescato mucho el hecho de que uno comparta en familia, cosa que se estaba perdiendo un poco, ¿cierto?, con el trabajo. De repente hay ocasiones que uno no toma desayuno con su familia, generalmente toma en el trabajo, los almuerzos de repente, y ahora la pandemia nos tuvo esa posibilidad de volver a encontrarnos con la familia en esas actividades que antes se dejaban para el fin de semana, de compartir un desayuno, ¿cierto?, a lo mejor de preparar en conjunto el almuerzo. Como todos estamos trabajando, la mayoría con teletrabajo, hay poco tiempo, entonces se generan nuevas oportunidades donde uno puede compartir, el poner la mesa, el preparar el almuerzo, el lavar la loza, que son tareas que se postergaban cuando uno llegaba al final de la jornada laboral. Ahí como que uno se preocupaba de la casa, de ordenar, dejar preparado para el otro día. Y ahora esta pandemia nos provocó eso, o sea, volvimos a compartir en familia, cosa que antes se hacía mucho, y como se extendieron las jornadas laborales se dejó un poquito de lado. Y lo principal para mí, aparte de estar en familia, es compartir con mi hija. O sea, esto me generó la gran oportunidad de ver los primeros pasos que dio, las primeras palabras que dijo. Entonces, gracias a la pandemia podríamos decir que pude vivir esa etapa de su niñez, pues, cosa que si hubiese estado trabajando, lo más probable es que me lo hubiese perdido. Entonces yo rescato mucho eso, la oportunidad que tuve, una, de compartir ciertas comidas con mi familia y de estar en todas las etapas posibles con mi hija, de acuerdo a cómo va avanzando, ya que generalmente uno se pierde eso por el labor profesional. Entonces para mí son muy importantes lo que es la familia, el compartir. Yo creo que, escuchando todo lo que me decían, yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que nos ha traído esta pandemia es que nos ha unido más, nos ha mantenido más unidos. Como decía don Mario, hemos podido ver cosas que tal vez sin esto de la pandemia no hubiéramos podido presenciar. Entonces yo creo que no solamente ver el lado malo de lo que está pasando, sino que también es muy bonito ver lo bueno de las cosas, lo bueno de la vida. Sabemos que estamos en un mes importantísimo porque presenciamos el Día de la Madre y del Estudiante, y en honor a esto quisimos hablar sobre los roles sociales y profundizarlos un poquitito más, porque nosotros vemos por encima nomás, celebramos el Día de la Madre, la felicitamos, claro, pero no vemos todo lo que hay detrás de eso. También, haciendo honor al Día de la Mamá, quisimos traer un pequeño juego didáctico entre ellas dos, y quiero saber
conoce Fernanda a su mamá, así es que ahora yo voy a pasar a hacer unas preguntas sobre señora Sandra y me gustaría que Fernanda me diera la respuesta de eso y que ella nos confirmara si es así o no. Así es que ahora, la primera, ¿cuál es el color favorito de tu mamá? El color favorito, el café. ¿Corroboramos? ¿Es el café? ¿Sí? ¿En duda? Como que En duda. ¿Dudó un poco? No, es que como ahora ando de negro, decir no, es que es negro. No, sí me gusta el café. ¿Sí? Ya, ahí lo dejo con seguridad. Sí. La segunda, ¿a dónde le gustaría viajar? ¿De vacaciones tal vez? ¿A dónde le gustaría ir? Bueno, siempre me ha dicho que a ella le gustaría viajar a cualquier parte, pero que sea conmigo. Entonces, le gustaría viajar conmigo a España. ¿A España? ¿Le gusta el país España? Sí, ¿Sí? sí. Los paisajes, las personas, el acento. Sí. ¿Sí? El acento. El acento. La música favorita de tu mamá. ¿Cuál es la música favorita? Mira, la música favorita, y yo le digo así, que es muy cebollenta para sus cosas, pero es la música romántica, esas que son como cortas venas. Oh, las baladas. Y sí, es como muy romántica para sus cosas, es como un poco más contraria a lo mío. ¿A ti te gusta lo más movido? Claro, pero igual así cuando estoy así como un poquito más triste, como que igual con lo que las románticas, cosas, hacer como el corta vena doble. No, eso es algo que tienen en común, que todas las mamás, no sé si es porque van en esa línea, pero por ejemplo a mi mamá también le gusta todo lo que son las baladas, la música romántica, y yo le he preguntado a otras mamás y también van por la misma línea. Es como que a todas, por ejemplo, son Cristian Castro, Rey Chayanne, por así decirlo, el Rey Chayanne, que ahora lo están alabando mucho. Entonces van todas como por esa línea de música romántica, baladas. Y antigua. Claro. Música romántica antigua. John Sebastian. ¿Cuál? John Sebastian. No lo conozco. ¿Tú lo conoces? Por ella sí, pero también, mira, vamos a hacer aquí el paréntesis. Los Pimpinelas. ¿Quién no ha cantado un dueto con la mamá, el Pimpinela? Pimpinela. Las dos juntas, son dudas. Exactamente, entonces como aquí es compartir algunos gustos y cantarlos también. Ahora, la pregunta, ¿a qué edad se enamoró tu mamá? Bueno, la primera vez que se enamoró, por sus anécdotas que me ha contado, fue a los 14 años. Una bebé. Es verdad. Mira la dice riéndose. Es verdad, le dice riéndose. La otra, ¿cuál es la mayor manía de tu mamá? El orden y la limpieza. Ay, sí. Yo creo que por ese lado todas las mamás. Aquí subieron un video y también hicimos la pregunta y mi mamá anda por aquí. Los pies, levanta los pies. Oye, la limpieza por acá, la limpieza por allá. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando entran a la pieza y ven algo desordenado, aunque sea de repente tu metro cuadrado, es como que, oye, pero ordena. Sí. Y la limpieza aquí dónde está, y uno como que igual, para no llevarle la contraria, ni mucho menos, porque igual yo sé que el orden y la limpieza es fundamental en un hogar, uno como que ya igual tiene que adaptarse a seguir las manías de los papás. ¿Y qué piensa usted acerca de lo que dijo Fernanda? ¿Es el orden la manía? Sí, es verdad, me gusta, o sea, por ejemplo, yo les digo, si esto está limpio, si lo ocuparan, lo dejan limpio, o si está ordenado, mantengan igual, siempre, el orden y la limpieza. Claro, y la otra que es una poda así, pero como mi mamá es tan así la manía de la limpieza y todo, hubo un momento que le colocamos la mamá clorinda, todo con cloro. La mamá clorinda. Porque todo lo usaba, por ejemplo, cuando lava la loza o por ejemplo para desinfectar los pisos, es siempre con una gotita de cloro, ¿viste? Para matar los virus y las bacterias. Entonces le colocamos la mamá clorinda. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué frase la caracteriza cuando se enoja? Es que hay varias. Hay varias. Depende de la ocasión. Claro, para cada ocasión, por ejemplo, cuando veo un enojo leve, cuando ya como que yo dije algo mal, me dice como, pero Fernanda. Pero cuando ya es enojado, pero muy feo, por así decirlo, me dice, por ejemplo, cuando está el desorden, pero Fernanda, ¿cómo se te ocurre dejar esto aquí?
palabras célebres de ella cuando estaba desordenada. Por ejemplo, en mi casa es lo mismo, exactamente lo mismo. Mi mamá maniática por el orden, pero ella me dice, no se puede tener nada en esta casa, no se puede tener nada en esta casa. Yasminaira, ordena esto, oye, esto otro. Entonces, yo creo que va todo por todas las mamás por la misma línea, el orden, la música romántica. Entonces, yo creo que son cualidades características de las mamás. Sí, la verdad yo creo que sí, es como toda esa línea, como dices tú, de las mamás ya, como la gran mayoría, yo creo que nuestras mamás se llevan por la misma línea de edad. Entonces yo creo que la música romántica, el orden, la limpieza, entonces es como que uno después ya se tiene que ir adaptando. Y lo peor yo creo que después uno se le pega. Sí. Después uno como va creciendo y uno después queda con la manía de la limpieza. Por ejemplo, me pasa que cuando a mí me toca cocinar y llega, no sé, mi hermano o alguien a desordenarme, y yo, pero deja las cosas ahí, se las estoy ordenando yo. O estoy limpiando y, oye, pero déjame a mí. Entonces como la manía se pegan después. Y yo creo que usted como mamá es algo bueno. Yo siento que usted siente que es algo bueno porque es algo que está inculcando. Claramente, es algo que ordena esto otro. Entonces que Fernanda le siga esos pasos debe ser excelente. Es mi habitación. Es que aparte igual eso le va a servir para el día de mañana cuando ella tenga que independizarse. Ya en un poco tiempo más se van a la universidad, entonces yo creo que no le va a gustar, por ejemplo, que llegue un grupo de amigas a estudiar al departamento o donde ella arriende su pieza y que lleguen y le encuentren todo el desorden. No corresponde. Por eso le digo siempre, mantén tu orden y tu limpieza. Está bien, está perfecto. Les quiero agradecer mucho por la disposición que tuvieron para responder estas preguntas. Ahí, comentar lo que decía Fernanda. Es súper importante darse cuenta que el rol de mamá e hija funciona en el hogar. O sea, el rol de mamá, ¿cierto? Mantener, a lo mejor, decirle a los hijos que mantengan el orden de la casa, los comportamientos que tienen que tener. Pero es más importante aún que el rol del hijo se dé cuenta que es hijo y que los consejos de los papás, de la mamá, son para algo. O sea, el rol de ellos, absorber los conocimientos de nuestros papás, ¿cierto? Para ver cuáles son las conductas deseables por la sociedad y en este caso, como dice ella, el orden. Y ella ya lo está poniendo en práctica con las demás personas que se relacionan. O sea, el rol de mamá, que era enseñar tales conductas, ella ya lo hizo parte de sí y ahora ya empezó a replicarlo con las demás personas que se juntan ahora. Ahora eso va a durar durante toda su vida. Y a lo mejor en 20 años más nos vamos a volver a preguntar cuáles son... Ejemplo, vamos a hacer la misma pregunta, pero ahora Fernanda como mamá. Y a lo mejor va a cambiar el estilo de música. Claro. Pero se va a mantener, ¿cierto? El orden, la limpieza, cómo tenemos que comportarnos dentro de nuestra casa o cuando vamos a otro lado. Entonces, como muy importante que ese rol se mantenga. O sea, nuestros papás son nuestros formadores, nuestros guías, nuestros modelos a seguir, tanto con las palabras que nos dicen y las actitudes que ellos tienen frente a nosotros. O sea, si un papá nos dice es muy malo mentir, pero cuando llaman por teléfono dicen es encontrar a tu mamá y tu mamá te hace que no. O sea, estamos dando un doble discurso. Y ahí es importante, ¿cierto?, que ese discurso se mantenga. El rol de mamá, ¿cierto?, lo que nosotros hablábamos, o el rol de papá, es hablarlo, pero también realizarlo dentro de la sociedad porque los niños nos van imitando. Entonces, como es bonito que ya sea parte tuya las cosas que te ha enseñado tu mamá y que se sigan replicando a través de la historia. Es lo bonito, el tema que son como, por así decirlo, herencias que nos quedan dentro de los roles de mamá e hijo. Y como decía usted, a lo mejor en 20 años o más, a lo mejor vamos a estar en la misma situación, como decía, pero yo como mamá. Entonces, y ahí vamos a estar dándonos cuenta, a lo mejor si cambia o mantengo a lo mejor las manías que tiene mi mamá, o el tema de la música, y a lo mejor mi hija ahora va a estar a lo mejor diciéndome, no, es que tú eres maniática del orden, o eres maniática de la limpieza, o a ti no te gusta este tipo de música, pero con mi abuelita sí lo escuchaba. Entonces, ahí vamos a ver como los cambios y lo que se mantiene dentro de nosotros. Ay, yo les agradezco mucho por la disponibilidad que tuvieron, también por el tiempo que se dieron para estar aquí, para acompañarnos. Y para ir finalizando un poquitito, me gustaría que, porque sabemos que hay muchos estudiantes viéndonos, el público es estudiante,
que nos diera un consejo de cómo convivir con estos roles sociales ahora en pandemia, en cuarentena, que sabemos que ya no tenemos solamente ese rol de venir al liceo y estar separados, por ejemplo, de la familia, sino que ahora estamos todos juntos dentro. ¿Qué consejo nos daría a nosotros para tener una mejor convivencia? Un punto importante para mantener las buenas relaciones, mantener una buena convivencia dentro de eso, es respetarse los espacios. O sea, tener como espacios definidos, tiempos definidos. En algunas casas es un poco más fácil porque son más grandes, hay mejores condiciones. A lo mejor van a tener un computador o un celular para cada hijo que tenga que conectarse a clases virtuales. En otro a lo mejor van a tener que compartir. Entonces en la mañana uno se va a conectar, en la tarde otro, o dependiendo las clases que tengan y la importancia que les den ellos. Pero lo más importante acá, ¿cierto?, es la comunicación, hablarse con respeto entre las demás personas, conversar las cosas, llegar a un punto de encuentro con esto y repartir funciones. O sea, estamos hablando del rol frente a la sociedad. Y también tenemos roles, ¿cierto?, dentro de la casa. O sea, ella puede aportar, como lo decía, que la mamá le gustaba que tuviera el orden de la pieza. Y uno aporta con eso, o sea, para mejorar las relaciones familiares, las relaciones en el hogar, que estamos hoy día en pandemia, que estamos la mayor parte del día dentro de nuestras casas, se generan roces entre todos. O sea, ya no es la misma convivencia que teníamos antes, donde estábamos en el trabajo, estábamos en el colegio, ¿cierto?, como alumnos. Llegábamos en la casa, todos felices, compartíamos la once y acostarse, a lo mejor una serie, una película. Hoy día no, pues estamos desde el desayuno hasta que nos vamos a acostar, ¿cierto? Estamos conviviendo. Y ahí generalmente se generan roces, pero a través de una buena comunicación, ¿cierto?, de generar unos espacios donde otros puedan compartir, se va a hacer un poco más fácil. O sea, hay que llegar a un punto de encuentro, ¿cierto?, conversar las cosas, tratarse con respeto. Un punto igual importante es que cuando estamos enojados o algo no nos cae bien o no nos parece, nunca hablar en ese momento, con rabia, ¿cierto?, con enojo. Dejar pasar un tiempo, porque generalmente cuando uno está molesto, dice cosas a lo mejor para herir a la otra persona y cosas que uno no siente. Entonces el ideal es tranquilizarse, ¿cierto?, darse su tiempo, darse su espacio y conversar en frío. ¿Para qué? Para solucionar. Hay que recordar que somos familia y vamos a ser familia el resto de la vida. Entonces, por un momento de enojo, de enfado, de rabia, echar a perder una relación, una convivencia y no hablarlo a lo mejor en un día, 2 días, en algunos casos una semana, o la división de esa familia, es mejor, ¿cierto?, darse un momento de calma, de tranquilidad, hablar en frío, ¿cierto?, las cosas para tener una mejor relación. La empatía. Yo siento que la empatía es lo primordial, lo que tocó usted, que respetar los espacios, que si yo ensucio algo, que lo limpio, que ayudar al otro. Entonces todo yo siento que entra por la empatía. El tema que había tocado sobre la empatía. Y también que tocó del departamento, que nosotras no siempre vamos a estar conviviendo en la casa con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos tal vez. Algún día tal vez vamos a salir de ahí y esos valores inculcados es los que vamos a poner en práctica. Espero que las personas que están en la casa, están viendo, escuchando tal vez, hayan entendido cuál era el fin, cuál era nuestro fin de nuestra conversación y que también, si no están colocando en práctica el consejo que nos dio don Mario Pineda, que lo coloquen en práctica, porque el hecho de ser empáticos nos va a ayudar a nosotros y a los demás. Así es que agradecerles infinitamente a ustedes por darse el tiempo de estar aquí, por acompañarnos, por la disponibilidad y por sobre todo por responder de buena forma y ser tan amables. Felicitarlo igual por su programa que están realizando. Se agradece mucho la invitación, igual aquí estar presente con ustedes es algo que llena mucho de sentimiento y de orgullo también poder participar en estos tipos de programas también a nivel liceano. Así que se agradece. Muchas gracias, ¿cierto?, a nuestra apoderada presente, nuestra alumna y a ustedes como equipo que hacen este programa que sea posible por el grato momento que tuvimos hoy día. O sea, es rico y importante poder contar nuestra experiencia, pero aún más cuando uno trabaja en un ambiente que es grato para uno. Uno se desenvuelve mejor, ¿cierto? Y volvimos a lo que son los valores o la empatía, de empatizar con el otro y ponerse en el lugar de otro. Y hoy día, yo creo de forma general, nos sentimos muy bien acogidos de parte de ustedes, así que muchas gracias, sigan adelante, mucho éxito en el futuro, que se les viene. Muchas gracias.
Espero que el tema que tocamos hoy día les haya servido mucho, mucho y que algunos consejos que se colocaron aquí se puedan poner en práctica. Los quiero dejar invitados a que puedan seguir viendo los capítulos. Por aquí voy a dejar las redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo.